presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán. Ayer estuvo con los empresarios al licenciado Armando Vaqueiro, el doctor Armando Vaqueiro Cárdenas, secretario de Planeación y Presupuesto, y aparentemente salieron convencidos los empresarios del préstamo que pide el gobierno de Yucatán. Guillermo Mendicuti, tú estuviste en esta reunión, platícanos, compártenos esto que se dijo en el interior de este recinto. Buenos días, José Luis. Buenos días, Zapote. Buen día, señor. Buenos días a todo tu amplio auditorio. Efectivamente, ayer hubo una reunión en la oficina del siglo XXI. El secretario Vaqueiros nos citó y hubo una exposición muy amplia de todo el tema del préstamo. En una manera muy breve te puedo exponer algunos puntos, José Luis. Desde el primer trimestre, pasado el primer trimestre de este año, se vieron mermadas las participaciones federales de libre disposición que llegan del gobierno federal, y desde ese momento proyectaron y empezaron a analizar qué pasaría durante el ejercicio del 2009 con todas las obras que están ya en primera piedra o en proyecto. Han dejado de recibir casi 660 millones de pesos durante el primer semestre, y fue en junio donde se toma la decisión de reestructurar esos ingresos. El dinero que efectivamente se está pidiendo son 1.090 millones de pesos. Los 1.870 están conformados por los 525 millones que antes se habían obtenido como deuda, tanto por los 300 millones de los terrenos de Ocú y los 200 millones de la deuda del gobierno anterior. Sabiendo que iban a entrar a una estructura de deuda más económica, deciden sumárselo a los 1.090 millones. ¿Por qué 1.090 millones? Los primeros 6 meses habían perdido prácticamente 750 millones de pesos en participaciones federales. Que no llegaron. No solamente a Yucatán, a todos los estados del país que han dejado de recibir esta participación, y proyectando conservadoramente que a ritmo de 125 millones de pesos durante el último semestre de este año, pues habría un déficit en los ingresos ya presupuestados del Estado de 1.400 millones. Entonces, habría que resarcirlo con un préstamo. ¿Qué ocurre si este préstamo no se hubiera solicitado, independientemente de que se asigne? Bien, la decisión allá son 2 opciones, no habían más. Una, no hacer el préstamo significaba, obviamente, recortar en 170 millones mensuales los gastos o el presupuesto de gastos del gobierno del Estado. Nada más que estos 170 millones mensuales pegaría definitivamente al gasto corriente del gobierno, a los paripasos, que es muy importante ese tema. Sí, se le da a cada quien, el gobierno federal da una parte, el Estado da otra parte. Efectivamente, su participación en programas sociales, y gastos de inversión. O sea, definitivamente se paralizaría no solamente la inversión de estos 1.090 millones, sino lo que significa también la participación del gobierno federal del dinero etiquetado, donde el estatal tiene que poner su parte. Esa hubiera sido una decisión errónea desde un punto de vista empresarial. Que además es importante destacar que el Estado es el que patrocina, podríamos decir, el movimiento comercial e industrial y económico en general. Es decir, si el Estado no gasta, no invierte recursos, el Estado completamente queda quieto. Sí, por supuesto. La segunda opción... La gran entidad industrial, ni mucho menos. No, para nada. La segunda opción que tendría el gobierno del Estado, que fue la opción por la cual optaron, fue buscar este financiamiento. De lo que tú decías hace un momento, José Luis, por ejemplo, una carretera federal que se hace con recursos federales, el gobierno tiene que poner una pequeña parte porque le contrae gastos, los permisos de derecho de vía y otros gastos de los mismos estudios para el gobierno federal, tiene que hacerlo el gobierno del Estado. Llega el dinero para la carretera, pero no para todo lo que conlleva
la aplicación de esos recursos. Si no hubiera dinero para eso, pues se deja de hacer esa carretera de gobierno federal. Así, aquí lo mismo sucede cuando hay una obra en el centro histórico y el gobierno federal, hay dinero etiquetado para eso, lo manda y hay que pagar al INAH. Y el INAH le paga al gobierno del estado, no le paga al gobierno federal. Ese tipo de recursos son los que se hubieran dejado de tener. Bien. Y no tendríamos esa obra. Don Jorge Muñoz nos llama del centro, dice que el único que ha metido 100 millones de pesos para arreglar al centro histórico ha sido el Ayuntamiento de Mérida. ¿Hablabas de cantidades o ponías nada más un ejemplo? No, poníamos el ejemplo de cómo se dan las inversiones, se reparten. Efectivamente, hay inversiones muchas veces tripartitas, entre el ayuntamiento, entre el gobierno del estado y entre el gobierno federal, y hay otras obras en donde las llamadas par y pasos, donde el gobierno del estado pone una parte para que el gobierno federal ponga la otra. Sí, decía Semarnat hace unos días que se han regresado 35 millones de pesos a la federación porque la JAPAI no pudo ejercerlos debido a que no tuvo la otra parte que se requiere también para poderlo invertir en la planta Mérida 4. Entonces es un desperdicio de recursos finalmente. Por supuesto, toda inversión pública nos afecta en este momento si se deja de hacer. A 10 años ese préstamo se solicita, se invierte en obra pública. En 10 años la misma obra pública ya disfrutada, una escuela, un centro de salud, una carretera, etcétera, ¿se pagaría sola? De alguna forma sí, teniendo en cuenta el valor futuro de esa obra y el dinero devaluado que tienen por naturaleza este comportamiento, pues tendríamos una obra prácticamente pagada. Ahí lo que nos llamó la atención fue, decíamos aquí poco antes del corte, fue el silencio del mismo gobierno, quien dejó pasar un tiempo en el que creció la duda y otros elementos políticos entraron a la escena para ahora sí que polemizar este asunto del mismo préstamo. Decías, por ejemplo, en el caso del ayuntamiento pide 135 millones para Animaya, cuando tiene un ingreso aproximado de 1.500 millones. Ajá. Y en este caso el gobierno está contrayendo una deuda nueva de 1.090 millones, cuando tiene ingresos por casi 17.000 millones de pesos. Es decir, no hay un endeudamiento que ponga en jaque de alguna forma la actividad de operación del gobierno. Del mismo gobierno. Bueno, pues atentos a esto y gracias por haber estado temprano esta mañana aquí en el estudio, Guillermo. Es un placer, como siempre, José Luis. Y seguiremos desde luego siguiendo de cerca esta información. Es Guillermo Mendicuti Loría, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.